En multitud de ocasiones me he encontrado podcasts que no solamente menosprecian a sus suscriptores, sino que además hacen verdaderos desprecios a su audiencia o sus comunidades, y de eso quiero hablaros precisamente en el capítulo de opinión de esta semana. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Si has llegado hasta aquí es porque te interesa el podcasting. Yo soy Jorge Marín y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono, el metapodcast diario que realizo desde EOB Productora. Capítulo de viernes, y eso significa capítulo de opinión, capítulo de desahogo, capítulo de reflexión, y hoy, si me lo permitís, vengo calentito, podríamos decir. Veréis, a lo largo de mis años como oyente de podcast o incluso como productor de podcast, aunque en este caso no tanto, porque intento que mis clientes no cometan los errores de los que voy a hablar hoy, otra cosa es que me hagan caso, me he encontrado con multitud de proyectos que no solamente no tienen en cuenta los beneficios del formato podcast, sino que las personas que hay detrás de dichos proyectos intentan amoldar estos proyectos a sus propias intenciones sin tener en cuenta que el objetivo final de todo esto es que la gente escuche o vea sus podcasts y se beneficien a posteriori de los beneficios que tiene este formato. Pero hay gente que no lo ve así y se empeña, se emperra en amoldar el podcast a cómo lo hacen ellos y que no se dan cuenta de que esto no va por ahí. Bueno, en fin. Esto hace que muchas veces los creadores y creadoras, o bueno, los responsables, no los creadores, los responsables que hay detrás de cada podcast realicen auténticos desprecios a los oyentes, y aquí sí que digo oyentes, porque el primero de los ejemplos que traigo hoy es precisamente relacionado con la diferencia entre oyentes o televidentes de un podcast, para que me entendáis. ¿Cuántas veces os ha pasado eso de que estáis escuchando un podcast y ocurre algo muy gracioso en un episodio, pero que no os enteráis de nada porque es algo que ocurre de manera visual? Y te quedas tú oyendo el podcast diciendo, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué se ríen? Me siento muy tonto porque no me he enterado de nada. No sé, no me quiero imaginar cuando es una persona invidente el que le ocurre esto, o la que le ocurre esto, y aunque se ponga el video podcast no se entera de nada. Pues sí, se tienen que quedar un poco así. Por suerte, muchos creadores y creadoras de podcast son conscientes de esto y recuerdan que lo que están haciendo es un podcast que mucha gente consume solo en formato audio y proceden a explicar lo que está ocurriendo. Esto me lo he encontrado también en muchas ocasiones, hay que salir en defensa de ellos, pero sin embargo el auge del video podcast nos juega un flaco favor en este sentido, y muchos otros creadores de la nueva hornada o de las nuevas hornadas no son conscientes de esto porque se creen que todo está en YouTube o en Spotify o frente a sus cámaras y ya digo, no son conscientes, y además eso que es tan gracioso que están haciendo hacen que se alargue y se alargue y se alargue, ampliando todavía más el tiempo y el problema, y nos dejan a los oyentes del podcast en un segundo plano o en un tercer plano o en un plano inexistente. A mí personalmente, cuando me ha ocurrido, le suelo dar dos oportunidades a ese podcast, porque si me gusta mucho y soy un oyente habitual, pues claro, cuando me siento en esa segunda, tercera fila, pues bueno, pues lo acabo incluso dejando, ¿no? Porque no, ¿para qué quiero consumir algo que está pensado para el vídeo cuando yo lo hago en audio? Pues no, pues al final digo, bueno, pues ya me veré esto en vídeo, porque yo quiero escuchar un podcast. Si es un contenido que merece la pena ser visto en vídeo, pues ya me lo veré en vídeo. Pero como tampoco soy muy consumidor de vídeo, al menos de podcast grabados en vídeo me pongo otra cosa, pues talleres, documentales o streamings, pues los podcasts se quedan en un segundo plano, en este caso si hablamos de consumo de vídeo. Pero claro, cuando estoy analizando podcasts para traerlo en una recomendación de los lunes podcasteros y veo que, o mejor dicho, escucho que cometen este error, pues al final lo descarto porque digo, este podcast no merece la pena ser recomendado, o al menos si lo recomiendo voy a advertir de que, bueno, que es un video podcast donde el vídeo tiene mucho más protagonismo. Pero bueno, otro ejemplo, la publicidad abusiva. Tenemos la suerte
en el podcasting, de estar viviendo una edad dorada de creación de podcast. Y eso hace que nuestro medio favorito pues sea un blanco fácil para incrustar publicidad, ¿no? Hay mucha audiencia, hay muchos oyentes y hasta aquí pues ninguna objeción. Yo mismo tengo este espacio para intentar rascar algunos euros haciendo anuncios, pues ya sea de podcast, de eventos, de herramientas, etcétera. Y mira, voy a aprovechar este espacio para hablaros del patrocinador de este episodio, que es el proyecto Efemérides Podcast, el programa de David Tella, que en cada entrega repasa efemérides de cada día del año durante las 52 semanas de cada año. Y se trata de un podcast que ya debería estar en vuestras suscripciones y si todavía no lo está, pues podéis descubrirlo en el enlace que os voy a dejar en las notas del capítulo o entrando en efemeridespodcast.es. ¿Veis? Este es un ejemplo de publicidad que, aunque os roba un pequeño espacio de vuestro tiempo y de vuestro podcast favorito, creo que no es molesto y que además, pues oye, está integrado dentro del contenido del podcast porque estoy hablando de publicidad molesta. En este caso no es publicidad molesta, pero esto que he hecho yo ahora mismo sería lo ideal. Conozco muchos podcasts que hacen este tipo de publicidad de grandes compañías y lo hacen muy, pero que muy bien, lo hacen integrándolo muy bien. Pero también hay muchísimos podcasts que no lo hacen así. Hay creadores que no solamente no saben hacer esta publicidad amigable, estos anuncios amigables, sino que además maltratan a sus oyentes colando anuncios automatizados. Y lo hacen que dicen, bueno, mira, me han colado un anuncio, bueno, venga, oye, ya escucho el podcast gratis, pues ¿qué manera tengo de pagar a este creador de podcast? Bueno, pues tragándome un anuncio. Bueno, pero claro, cuando ya cuelan varios anuncios seguidos, dice, bueno, mira, esto no es televisión, esto no, o al menos, no sé, repártelos un poco durante el episodio, ¿no? O esto ya, el colmo de los colmos, te cuelan anuncios en otros idiomas, que es cuando yo me encuentro con esto, yo digo, mira, directamente mi mente desconecta durante el anuncio y a veces incluso me voy de ese podcast porque, mira, esto es un propósito, o sea, que ¿por qué me cuelan publicidad en inglés o en cualquier otro idioma, en francés o lo que sea? No, es que me cuesta mucho volver al podcast porque es que al final lo primero que no hago ni caso a la publicidad y luego lo segundo que me siento un poco mal, ¿no? Que me tengan tan poco en cuenta como oyente y cuando se mezcla todo, que me ponen varios anuncios en otro idioma, digo, mira, ya directamente mi dedo no es que se acerque al botón de pause en el teléfono, sino que se acerca peligrosamente al botón de desuscribir para dejar de lado ese podcast para siempre. Pero bueno, pasemos a otro ejemplo. Cambios de presentadores del podcast sin miramientos. Esto no ocurre mucho, pero sobre todo no ocurre en los podcasts independientes, porque normalmente son proyectos que van muy asociados a la persona, aun siendo de manera profesional, se acercan mucho a la persona, y suele ocurrir más en el ámbito corporativo, podríamos decir. Cuando de repente yo le doy al play a un podcast, pero la voz que escucho no es la que reconozco habitualmente, digo, un momento, me he equivocado de podcast, me he confundido, le he dado al play a otro podcast, porque por increíble que parezca, han quitado al presentador o presentadora, se le ha dado el guión a otra persona y le han dicho, le venga, a grabar, que toca capítulo de podcast. Y esto para un oyente habitual como yo, pues es un poco, ¿qué está pasando aquí? No sé. Dime un hola, soy no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y os doy la bienvenida por primera vez a este espacio que ahora presento yo, o es mi primera vez, o no sé. Ojalá, en estos casos, llamadme loco, pero yo pido, y oye, por pedir, ojalá hicieran en estos casos un episodio de transición entre ambos presentadores, que esto yo sé que en un ámbito empresarial pues es un poco raro, ¿no? Porque estos de los cambios así tan bruscos no se hacen con, digamos, el máximo cariño hacia la persona que se va, a la persona que se despide del podcast o del proyecto, y no se hace, digamos, de manera cuidadosa. Pero claro, yo me pongo en el papel del oyente, que es en el que estoy, y me quedo un poco en shock. Porque, claro, encontrarte con alguien que ni siquiera se presenta o que cambian de manera muy brusca, como te cambia mucho, aunque el contenido del podcast sea el mismo. Esto yo recuerdo que Carmeni habló hace ya muchos capítulos sobre esto, que cuesta mucho, ¿no?, reengancharte a un podcast donde han cambiado al presentador porque no es la voz que tienes asociada al proyecto y no es la misma manera de expresarse y cuesta muchos episodios, ¿no?, acostumbrarse.
E incluso echas mucho de menos al presentador o presentadora antigua, no sé, que te aporten así de golpe. Tampoco tiene que ser plato de buen gusto, para la persona para el presentador al que han apartado o que él mismo o ella misma se ha apartado del proyecto, al que ha puesto cara o voz durante muchos episodios, y luego quedarse fuera, pues ya digo que no tiene que ser un plato de buen gusto, ¿no? Pero bueno, ojalá en estos casos pues se hicieran mejores transiciones para que esto al menos no fuera tan chocante, porque es verdad que para los oyentes de podcast ya digo que es algo duro, entre comillas, ¿no? Otro punto, y este es muy, muy, muy común, pero tiene una muy fácil solución, aunque hay gente que no quiere poner solución y es el tema de los olvidos de los micrófonos. Veréis, muchas personas que graban podcast se olvidan precisamente que están grabando un podcast y se alejan poco a poco del micrófono, se van alejando, ya la conversación prosigue, pero ellos siguen hablando así. Pero luego se ríen mucho, y es muy graciosa y me río mucho y grito al micrófono, pero luego me vuelvo a alejar y me alejo y me acerco, en fin. Y todo eso por no utilizar auriculares, porque si tú te pones auriculares y te escuchas a ti mismo, si subes el retorno para oírte, yo sé que a lo mejor si hay delay esto es insoportable, pero si es una conversación fluida, no solamente vas a oír mejor a tus compañeros, sino que te vas a oír a ti mismo o a ti misma, y esto es algo fundamental a la hora de grabar un podcast. Lo que pasa es que como han metido el vídeo, parece que el hecho de ponerse auriculares y sobre todo auriculares de diadema es como poco cool, poco estético, y esto no pega bien porque me despeino, no quedo bien. Que no, que aquí lo importante es lo que quieres transmitir, no lo de que la gente te vea. Es que no. Por eso yo cada vez entiendo un poquito más a los técnicos que además de los típicos micrófonos de pie o de brazo, esos que algunas veces incluso aparecen desconectados en los vídeos y en las fotos, porque visten muy bien en el plano, pero no están conectados, le calzan a todos los que intervienen en el podcast un buen micrófono de solapa para que aunque se alejen, se pueda seguir capturando el sonido, ¿no? Y que no haya manera de escaparse y que se puedan mover libremente, alejarse, levantarse, gritar, y, en fin, que el sonido se siga escuchando allá donde vaya esa persona, independientemente de que se acerque al micrófono de atrecho o no. Pero bueno, en el siguiente caso vamos a perdonárselo un poco, pero solamente un poco, ¿vale? Porque es algo parecido a lo que os estaba hablando, a esos podcasts o a esos podcasts en streaming o a esos podcasts en directo con público en los que se les da la oportunidad de participar al público y ese público no se da cuenta de que sin un micrófono en la mano o en la boca no se les oye y en el podcast no queda registrado, ¿no? Y los pobres técnicos que están trabajando en ese evento o en esa grabación... Alexa, para la alarma. Disculpad, que me había puesto una alarma. Tengo que terminar ya de grabar, que me tengo que ir a hacer deporte. Decía que en estos eventos de podcast en directo, cuando alguien interviene pero no tiene un micrófono, el técnico se da cuenta, porque el técnico se pone en el papel del oyente, que es el que está grabando, para que luego el oyente lo escuche. Alguien quiere intervenir y automáticamente, sin pensárselo, lanza la pregunta o lanza el comentario sin un micrófono en la mano. Y claro, eso ni queda registrado en el streaming, ni queda registrado en la grabación, ni siquiera el público lo puede oír bien. O los propios presentadores, que ya es el colmo. Y una vez que el técnico sale corriendo o la azafata sale corriendo para darle el micrófono, resulta que la persona que ha intervenido ya está terminando la pregunta y se queda con el micrófono en la mano y solamente se oye la respiración. Mientras el ponente le pregunta o la gente se queda como que ha dicho. Y le dicen, bueno, repite la pregunta para que te oigamos todo. Y se quedan como, no entienden lo que está pasando. Porque claro, ellos son conscientes del evento en vivo, pero no son conscientes de que eso se está grabando para un podcast o para un evento en streaming. Y esto, pues hombre, hay que tenerlo en cuenta, avisarlo antes de la grabación. Oye, si alguien quiere intervenir, porque por favor pida el micrófono, porque no sé qué, ¿no? Que se perdona un poco, ¿no? Porque es un evento en directo, pero hay muchas veces que, en fin, los oyentes de este podcast o los televidentes incluso, nos quedamos otra vez en un segundo o tercer plano. Y algo parecido, esto de los olvidos, para que la gente nos pueda escuchar bien, es otro desprecio a quien nos dirigimos como creadores o creadoras del podcast. Creadores o creadoras, perdón. Ya que en muchas ocasiones la gente
que está grabando un podcast se mete tantísimo en la conversación del propio podcast que se olvida de que eso se está grabando precisamente para un podcast y que deben guardar cierto respeto a las personas que los escuchen. Más que nada por seguir unos turnos de palabra, un orden a la hora de hablar, una mínima dicción, un tono más o menos siempre habitual, nada de gritos o susurros, a menos que lo que estés diciendo pues tenga todo el sentido que alguien te susurre o que alguien chille porque es no sé, pero aún así, pues manteniendo un poco la coherencia, ¿no? No sé, intentar pensar, ponerlos en el papel, es que esto es el principal problema de todo lo que estoy diciendo hoy, que la gente no se pone en el papel de los oyentes de podcast o de los consumidores de podcast. La gente solamente se tiene en cuenta cómo van a quedar ellos frente a la cámara o frente al micrófono y muchas veces lo del micrófono es un decir, porque ni siquiera lo tienen en cuenta. No se dan cuenta de que están participando en algo que se está grabando. No sé, está guay esto de que te olvides de que estás participando en un podcast y que la conversación sea muy natural y muy fluida y que parezca que el oyente está sentado contigo a la mesa. Eso está genial cuando se consigue. Cuando se consigue eso en un podcast, el oyente se siente muy partícipe, pero claro, si se le oye mal, si interrumpe, si gritas, si te olvidas del micrófono, pues al final pues son pequeñas pegas que al final estropean, ¿no? Y no sé, son detalles que creo que deberíamos tener en cuenta para evitar. Y vamos con las dos últimas, que esto ya es el colmo de los colmos. Ignorancia del estado del proyecto, ignorancia del estado del podcast. Esto a mí me ha pasado. No sé si porque soy muy oyente de podcast o muy fiel de este formato, o porque algunos de los proyectos de este ejemplo me gustaban tanto que me da rabia que sus creadores y creadoras tuvieran completamente fuera de sus cabezas estos podcasts, que se hayan desentendido y que cuando lo han retomado pues no saben si lo que están haciendo es un directo de Instagram, una web, un perfil de TikTok, un canal de YouTube, y que al final utilizan el podcast porque es algo que está de moda y se acuerdan de, ay, va, sí, si yo tenía el podcast, bueno, pues voy a soltar esto aquí y alguien lo escuchará. Ya, pero si es algo que tenías medio construido ya, si es un proyecto que tenías ya encarrilado, ¿no? Como proyecto de podcast y que se escuchaba más o menos bien, aunque viniera de un refrito de Twitch pero no sé, ten en cuenta que la gente te está escuchando en este formato, que no te está siguiendo en directo a ti en Instagram, ni te está siguiendo. Pone un poquito en contexto a la gente de, oye, hoy regreso al podcast porque he grabado esto y quiero traeros esto otro y no sé qué, y me ha pasado esto y hoy os ofrezco esto. Disculpad el sonido, disculpad lo que sea y es un placer que me escuchéis aquí. No sé, explica algo, ¿no? Que sueltes, porque como el podcast está de moda, pues yo suelto esto aquí y alguien se lo encontrará. Pues bueno, pues muy bien. Y esto me lleva al último ejemplo que quiero traeros hoy, y es los abandonos de podcast por completo si estos proyectos no dan ningún tipo de rédito a corto plazo. Que esto es tristísimo. Y mira que a mí hay clientes que me han contratado y oye, yo bienvenidos y ojalá continúen con sus proyectos, ¿no? Pero que me entristece mucho cuando esto ocurre, porque anda que no hay podcast y podcast y podcast abandonados por la red que ni siquiera se han despedido y que están ahí cogiendo polvo, o peor aún, habiendo, esto por suerte a mí no me ha ocurrido, pero habiendo ciertas amenazas a los seguidores porque estos no se suscribían, porque no comentaban, porque no entraba publicidad, porque no había X número de likes o lo que sea que sus creadores buscaban cuando crearon este podcast. Esa última despedida es muy triste cuando lo hacen con una especie de chantaje emocional a los propios seguidores o a los propios oyentes del podcast. Y yo entiendo que esto es respetable, pero es tan respetable como triste. Haya cada uno con lo que decida con su podcast, pero yo personalmente, yo digo en estos casos que hay manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes, no? Porque, bueno, un podcast no es algo que consiga resultados a corto plazo, no es algo fácil de hacer, tienes que dedicarle tiempo y con ese tiempo y con esa dedicación, pues acabas obteniendo resultados.
Pero, ¿qué le vamos a hacer? Oye, hay gente que nos tomamos un poquito más en serio esto de los podcasts y que sabemos los beneficios que da a medio o largo plazo, y hay gente que no puede esperar y que a lo mejor quiere conseguir lo que se consigue en otro tipo de creación de contenido, como redes sociales o contenidos de corta duración, pero los podcasts pues son algo más a largo plazo. ¿Qué le vamos a hacer? Y hasta aquí mi episodio de opinión, el episodio de opinión de esta semana. Ahora lo que quiero lo que quiero recibir es vuestra opinión en los comentarios de la plataforma donde me estéis escuchando, o, para mayor comodidad, tanto vuestra como mía, en el canal de Telegram del podcast, al que podéis acceder mediante alotroladodelmicrofono.com/Telegram, y donde mañana sábado, colgaré la encuesta de cada semana para conocer qué episodios os han gustado más y cuáles menos, y que de esa forma, gracias a vuestras respuestas semana a semana, yo pueda seguir mejorando mi podcast día a día. Como cada viernes, que disfrutéis del fin de semana tanto o más de lo que lo voy a hacer yo, porque ya me toca descansar. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.